por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Bueno, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes, 26 de febrero del año 2019, cuando son las 5:04 de la tarde, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como esto ocurre la tarde de hoy. Si me detienen al regresar a Venezuela esta semana, tenemos una ruta muy clara. Esto lo dijo el presidente encargado de nuestro país, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en entrevista con medios colombianos. Habría una instrucción a nivel de movilizaciones en Venezuela y la activación de acciones en el orden internacional. Así lo aclaró el dirigente político desde Bogotá. Maduro aseguró ayer, recordar que de volver tendría que enfrentar a la justicia, a pesar de que ya desde Naciones Unidas el relator especial para la independencia de magistrados y abogados advirtió sobre el carácter inconstitucional de las medidas de prohibición de salida del país y congelación de bienes que el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas dictó en su contra. La pregunta que muchos se hacen es, ¿se atreverán? Habrá que ver. Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate sobre Venezuela a petición de los Estados Unidos luego del bloqueo de la ayuda humanitaria dirigida a nuestro país. Hay que recordar que la semana pasada el gobierno norteamericano pidió el respaldo a la Asamblea Nacional como única institución elegida democráticamente y abogaba por un proceso político que lleve a unas elecciones libres, justas y creíbles, una posición, por cierto, que hasta esta hora han aprobado o al menos apoyado varios de los países que han intervenido durante la sesión. Hay que decir que Elliot Abrams, representante especial del Departamento de Estado designado para nuestro país, decía que la prueba más evidente de que se necesita ayuda humanitaria en Venezuela y no se trata de un show, como ha dicho Nicolás Maduro, son las imágenes que captó el periodista Jorge Ramos que provocaron que fuera deportado de nuestra nación. Varios temas. El representante diplomático designado por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, sostuvo reunión con el presidente norteamericano Donald Trump y le pidió mayor presión para lograr la salida de la dictadura. Así lo escribió en su cuenta en Twitter. A 362 ascendía hasta el mediodía el número de efectivos de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad que han ingresado a Colombia huyendo de Venezuela. El periodista Jorge Ramos, detenido en el Palacio de Miraflores y expulsado de nuestro país tras hacer una pregunta incómoda a Nicolás Maduro, ya arribó a los Estados Unidos junto a su equipo del canal Univisión y retó a presentar la entrevista completa. Lo comentaremos como es natural. Además, la madre del único menor detenido durante las protestas en Bolívar, al sur de nuestro país, Marlene Josefina García, abogó por su liberación desde el fuerte Escamoto, esto es en Santa Elena de Boirán. Recordar que en esta zona del país se registraron al menos 4 víctimas mortales, incluyendo una indígena Pemón, que fue asesinada producto de 3 disparos en el pecho. A las 5:30 hablaremos ampliamente de esta situación. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y decíamos que a esta hora se desarrolla esta reunión urgente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país. Es el órgano más importante de esta organización. Está conformado, entre otros, por las potencias más grandes del mundo, incluyendo Estados Unidos, que
es la nación que ha pedido se considere lo que está sucediendo en Venezuela, producto del bloqueo de la ayuda humanitaria recientemente, los hechos de violencia que ha narrado, por cierto, la representante de la ONU, sobre los cuales han hecho énfasis los distintos participantes que se encuentran allí. Ahora mismo toma la palabra Elliot Abrams, decíamos, representante especial de los Estados Unidos designado para Venezuela. Vamos a tratar de contactar, chicos, con el embajador Edmundo González Urrutia. Ya me comentarán si lo tenemos en la línea telefónica. De momento, en tanto eso ocurre, vamos a reponer la declaración que ofrecía hace algunos minutos Elliot Abrams. Él se refería al tema de la ayuda humanitaria en los siguientes términos. Bueno, dicen que entregar asistencia humanitaria es un show político, una excusa para una intervención militar, pero resulta evidente que solo el régimen de Maduro está utilizando la violencia, solo el régimen de Maduro está utilizando a sus fuerzas de seguridad y a bandas armadas para apoyarse. Solo lo único que ha hecho es aceptar la influencia de Cuba, que permea todos sus organismos de seguridad. Se está utilizando la ayuda humanitaria como una herramienta política para el control social y para la corrupción. Maduro quiere quedarse en el poder en la crisis actual y ha seguido politizando la ayuda, dando beneficios a los que le apoyan y rechazando las necesidades y la asistencia basada en necesidades, como decía la señora Di Carlo, que debe funcionar la entrega de asistencia. Mientras más tiempo se quede en el poder, más va a oprimir al pueblo venezolano. Eso ya se ha demostrado una y otra vez. Y este fin de semana no es más que otro ejemplo, cuando se le presentó la verdad, la realidad, que contrariamente a sus afirmaciones, que decía que la ayuda no era necesaria, se vio a niños venezolanos buscando comida en la basura. Cuando Univisión le presentó estos resultados, ¿qué es lo que hizo el señor Maduro? Detuvo a los periodistas, decomisó sus equipos y los deportó del país, pero la verdad está ahí. Bueno, escuchábamos a Elliot Abrams. Tenemos al embajador Edmundo González Urrutia, embajador, fue embajador de Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para tu audiencia. Un gusto conversar con usted. Tuvo la oportunidad, entiendo, de escuchar esta declaración del representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Quisiera su comentario inicial. Él dijo a los periodistas que están en Naciones Unidas que esperan que la ONU, el Consejo de Seguridad, vote esta semana un proyecto de resolución que pide el ingreso de esta ayuda humanitaria. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, yo estuve escuchando con alguna interrupción por las comunicaciones del Internet que no son fáciles. La sesión del Consejo de Seguridad que se está desarrollando en este momento. Hasta ahora han hablado como 6 o 7 representantes permanentes. La lectura inicial de todos estos es el reconocimiento de la gravedad de la crisis venezolana, de la urgente necesidad de que se apliquen los mecanismos previstos en los instrumentos internacionales y en la propia Naciones Unidas para buscar, propiciar una salida pacífica a la crisis venezolana. Casi todas las referencias hasta ahora hablan de la necesidad de que se proceda cuanto antes a un proceso político que culmine con unas elecciones presidenciales, pero no unas elecciones presidenciales como las de mayo del año pasado, en donde se cometieron todas las irregularidades que conocemos y que por esas razones fueron desconocidas por buena parte de la comunidad internacional. Casi todos se refirieron a que la solución del conflicto en Venezuela pasa por unas elecciones presidenciales limpias, justas, transparentes y con observación internacional. También hay un unánime rechazo a las acciones que se presenciaron el fin de semana en la frontera. Las imágenes que todos los medios circularon por todo el mundo, donde aparecían camiones incendiados,
donde aparecían ciudadanos refugiándose en cualquier parte para evitar ser masacrados por las fuerzas de seguridad. Eso es lo que ha llamado la atención a la comunidad internacional. Eso es lo que se habla de la necesidad de encontrar una reconciliación de los venezolanos. Y esa reconciliación pasa porque el gobierno reconozca, admita que estamos ante una grave y severa crisis humanitaria y que esa crisis tiene que tener una salida al mayor breve plazo posible. Crisis que pasa por el ingreso de la ayuda humanitaria que se impidió, como dije en un artículo que escribí hoy, a sangre y fuego por parte de las autoridades venezolanas. Embajador, ¿qué podemos esperar de esta reunión del Consejo de Seguridad? Decíamos la instancia más importante de Naciones Unidas, no es la primera vez que se discute sobre Venezuela. ¿Existen los votos para aprobar una resolución como la que ha propuesto los Estados Unidos? Y por otra parte, una elección está planteada sin la participación de Nicolás Maduro, tomando en cuenta el desconocimiento del proceso del pasado 20 de mayo de 2018. ¿Qué puede comentarnos? Fíjate, sí, efectivamente, esta es la tercera o cuarta. Las dos primeras fueron sesiones informales, bajo el concepto de la fórmula Arria, y esta es la segunda sesión formal del Consejo de Seguridad, en la que se aborda la crisis venezolana, la situación en Venezuela. Hay un proyecto de resolución cuyos términos no he podido conocer por el momento. Yo presumo que la delegación de Estados Unidos va a abundar sobre ese tema a lo largo de la sesión. Es muy probable que esa resolución no sea acompañada por algunos países. Las intervenciones el representante permanente de Sudáfrica apuntaba ya por allí a algo de eso. Pero lo importante de esta es que ya el tema de la situación política y de la grave crisis venezolana está instalada en el Consejo de Seguridad y ya va a ser muy difícil que de aquí se evada este tema. Esto debe concluir, Dios mediante, con alguna resolución donde se reitere, se subraye todos estos puntos que los distintos representantes permanentes han anunciado. La contención, la necesidad de una salida política que pasa por una elección presidencial libre, justa y transparente, la preocupación del Consejo de Seguridad por las violaciones a los derechos humanos, violaciones de derechos humanos que las vimos en imágenes por grupos armados paramilitares que actúan con plena libertad y a los ojos de las autoridades. Eso es una situación que es rechazada por toda la comunidad internacional. Así que yo pienso que de esta reunión podrá surgir nuevamente un proyecto de resolución que sabemos ya que los aliados de Rusia probablemente si se somete a votación la vetaría, ¿no? Embajador, sobre este tema de la responsabilidad de proteger y esta doctrina que han enarbolado algunos dirigentes, ¿cree usted que Estados Unidos promueva una acción de esa naturaleza si Nicolás Maduro insiste en impedir el ingreso de ayuda humanitaria? Algunas naciones o representantes se han pronunciado sobre la necesidad de evitar el uso de la fuerza, pero lo cierto es que la crisis ha sido reconocida prácticamente por todos los participantes en esta sesión. ¿Lo escuchamos? Sí, esa es una realidad. La gravedad de la crisis es algo inocultable. Vimos la sesión de hoy, los delegados que han intervenido hasta ahora unánimemente hablan de la gravedad de la crisis. Algunos, como el delegado de Sudáfrica, decía que él no veía que la situación en Venezuela representara una amenaza a la paz y a la seguridad regional, o a la paz mundial. Pero efectivamente lo que estamos presenciando es algo que sí ponen en juego todos estos aspectos de la seguridad. Así
que yo no descarto que ese proyecto de resolución que puedan estar planteando en la sesión de hoy refleje también, a su vez, el concepto de la responsabilidad de proteger, que es un principio instalado también en la diplomacia onusiana. Así que nada de sorprendente tendría que ese tema se aborde desde esa perspectiva. De hecho, embajador, ayer el embajador Diego Arria recordaba que cuando él estuvo en Naciones Unidas, se promovió una acción de esta naturaleza en Bosnia. Yo quisiera su comentario, porque existe preocupación al respecto. Lo que llama la atención es la insistencia de Nicolás Maduro y quienes lo acompañan de impedir el ingreso de estos insumos que son tan necesarios en nuestro país. ¿Qué opina usted? Es una terquedad absolutamente incomprensible. En momentos en que los hospitales de la zona por donde se estaba intentando ingresar la ayuda humanitaria no tienen ni un paquete de algodón para atender a los heridos, como revelaron las cientos de heridos que estuvieron en la zona de la frontera con Brasil, algunos de los cuales tuvieron que llevarlos a los centros poblados brasileños para ser tratados, porque los puestos de emergencia, de salud, de sanitarios de Venezuela no tenían el mínimo insumo para atender estos heridos. O sea, es una irresponsabilidad, con toda la claridad de la expresión, el que se niegue esta entrada cuando se tienen enfermos sin medicinas, niños padeciendo enfermedades y muriéndose de hambre. Y bueno, lo patético es la fotografía que mostró el periodista que entrevistaba al presidente Maduro en estos días, ayer, y por razón por la cual interrumpió la entrevista. Así que eso es una terquedad increíble, y confiamos que con estos respaldos de la comunidad internacional nosotros podamos conseguir el camino de la reconciliación y de la paz en Venezuela. Dos inquietudes, embajador. Número uno, Elliot Abrams expresaba preocupación por la seguridad de Juan Guaidó. Lo mismo hacían ayer en la reunión del Grupo de Lima, tomando en cuenta las amenazas en su contra cuando decida retornar a Venezuela. Yo quisiera su comentario, porque da la impresión que esto generaría una reacción de la comunidad internacional, al menos así lo anunció el canciller de Colombia el día de ayer. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el presidente Donald Trump recibió al representante designado por Juan Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Aparentemente allí le pidió mayor presión para lograr una salida. Él escribió en su cuenta en Twitter de la dictadura, de esta situación de usurpación. Quisiera su comentario en relación a ambos temas. Sí, recuérdame una palabra de la primera pregunta, por favor. No, las amenazas contra la vida de Juan Guaidó. Ya. Efectivamente, en la declaración del Grupo de Lima ayer se hace una mención a ese tema, que es visto con gran preocupación por los países que integran el Grupo de Lima. Y el canciller de Colombia fue más allá, cuando dijo que tenían informaciones de que pudieran atentarse contra la seguridad personal del presidente interino Juan Guaidó. Esto sin duda alguna que elevaría las tensiones y que sería una irresponsabilidad si esto llega a ocurrir. Con respecto al segundo asunto, ¿qué era? El presidente Donald Trump le han pedido mayor presión en reunión con Carlos Vecchio. Sí, bueno, ya conocemos todos los espacios internacionales en donde se ha planteado la crisis de Venezuela, en el Grupo de Lima, en la Unión Europea, en el seno de la Asamblea General de la ONU, en las Naciones Unidas, en la OEA. El tema es ineludible y creo que tendrá en algún momento que llegar a alguna conclusión inmediata, porque esta es una situación que no puede continuar por mucho tiempo así.
Gracias, embajador Edmundo González Urrutia, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela, ofreciendo su análisis, su opinión acerca de lo que está ocurriendo a esta hora en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Discuten sobre nuestro país a petición de los Estados Unidos. Hay un proyecto de resolución que está circulando desde la semana pasada. Se habla del respaldo a la Asamblea Nacional como única institución elegida democráticamente. Se aboga por un proceso político que lleve a una elección libre, justa y creíble, además de permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso vamos a hablar acerca de libertad de expresión, lo que ha ocurrido con este periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos. Tenemos la declaración que ofrecía a su llegada al aeropuerto de Miami, retando a Nicolás Maduro a mostrar la entrevista. Esto en respuesta a las declaraciones de Jorge Rodríguez, que saben ustedes que otra vez calificó lo ocurrido como un show, un falso positivo, dijo. Hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y la detención, posterior expulsión del periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos de nuestro país fue motivo de discusión hoy en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Lo utilizó Elliot Abrams, representante de los Estados Unidos, para demostrar que sí, que efectivamente hay una crisis humanitaria en nuestro país. Recuerden ustedes que, según el testimonio del periodista, a él lo sacan de Venezuela. Primero lo detienen, le arrebatan, le roban sus equipos, lo sacan de Venezuela porque, decidió preguntarle a Nicolás Maduro en una entrevista previamente autorizada en el Palacio de Miraflores sobre unas imágenes que él mismo recogió en las calles de Caracas, para conversar acerca de este caso, que es el último eslabón de una larga cadena de hechos de agresiones contra la libertad de expresión en nuestro país. Saludamos al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a la audiencia. Un saludo cordial. Sí, el hecho es insólito porque deja ver que ante una pregunta de la realidad que se vive en Venezuela, no hubo otra reacción que eliminar la entrevista, quitarle los equipos, expulsarlo del país. Sin embargo, la Cancillería mexicana protestó este acto y fue llevado, tengo entendido, en vehículos de la Embajada de México en Venezuela. Es un tema muy delicado porque se ve a las claras que no hay una argumentación que pueda solidificar o explicar con claridad la realidad que se vive en Venezuela.
aunque esa verborrea hueca que siempre utilizan para querer explicar que no hay ninguna crisis humanitaria en Venezuela se desborda ante el comportamiento de los ciudadanos que buscan y hurgan y que quieren comer restos de comida que quedan en los depósitos de un camión del aseo urbano. Es una situación terriblemente grave, pero además de eso debo decir que no hay una política comunicacional coherente y lógica, porque era más sencillo aclarar o explicar la situación que cometer este exabrupto que ahora le dio la vuelta al mundo y todo el mundo se ha enterado de que aquí en Venezuela no hay una libertad de expresión y ni siquiera en el momento en que ya está en el Palacio de Miraflores y conversando con el presidente Maduro, llegue el ministro de Comunicación e Información le diga que la entrevista no está autorizada. Es una cuestión ilógica, loca, fuera de lugar. Si me permite, Tineo Guía, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía Jorge Ramos a su llegada al aeropuerto de Miami. Él contaba los detalles de lo que pasó y retaba a Nicolás Maduro a presentar la entrevista. Él decía, hay testimonio, no solo nuestros equipos tienen la grabación, porque en Miraflores suelen grabar también por su cuenta este tipo de interpelaciones. Vamos a escuchar a Jorge Ramos y yo quisiera el comentario de Tineo Guía. Nos robaron, porque esa es la realidad, nos robaron 4 cámaras. Las tarjetas de video nos las robaron también. Y lo que ocurre es que después de que se levanta Nicolás Maduro de la entrevista y dice que se había terminado y que yo le digo que eso lo hace un dictador, no un demócrata, entonces llega el ministro Jorge Rodríguez y le ordena a sus agentes de seguridad que confisquen nuestras cámaras y nuestras tarjetas de video y se las roban. Después me ordenan a mí salir del Palacio de Miraflores y antes de salir del Palacio de Miraflores hay un pequeño cuarto de seguridad. Me meten al cuarto de seguridad y me exigen que les dé mi celular. No les quiero dar mi celular. María Martínez Guzmán, una de las mejores productoras, vicepresidenta de Noticias de Univisión, está ahí conmigo, la meten también al cuartito y cuando ella también se niega a darle su celular, apagan la luz del cuarto, ya era de noche en el exterior, entra un grupo de agentes y por fuerza me arrancan el backpack, me arrancan el celular, a María le hacen exactamente lo mismo y por fuerza nos obligan a quedarnos ahí. Yo les pregunto, ¿estamos detenidos? Me dicen, no están detenidos. Y le decíamos, ¿podemos salir? Y por supuesto que no podíamos salir. El equipo de Univisión de 7 personas estuvimos detenidos dentro del Palacio de Miraflores durante más de 2 horas. Y no tenemos nuestro material, nos robaron nuestro trabajo, nos robaron la entrevista. Jorge, ¿se ha abierto algún diálogo con el gobierno venezolano para intentar recuperar su material, tanto también la entrevista? ¿Y las autoridades venezolanas les han dicho algo antes de que ustedes salieran de Venezuela? ¿Algún mensaje? Bueno, el mensaje era clarísimo. Tenemos agentes del SEBIN, del Servicio de Inteligencia, rodeando el hotel. Anoche un funcionario de migración llegó al hotel donde nos estábamos quedando y dijo que íbamos a ser expulsados del país y nos obligaron a estar hoy a las 8 de la mañana en el aeropuerto. No hay absolutamente ningún diálogo. Ellos van a decir que ya borraron las imágenes de la entrevista, pero la entrevista ellos también la grabaron con 3 cámaras, yo las vi. Así que la entrevista está ahí. Si Maduro no es tan cobarde, si Maduro tiene los pantalones para dar la cara, que muestre la entrevista completa. Nadie le va a editar. Vamos a sacar la entrevista completa, pero que tenga el valor de mostrar lo que ocurrió en esos 17 minutos de entrevista. Tineo Guía, tu comentario. Bueno, fíjate tú que una vez que se rompe el diálogo y que no quiere responder una pregunta, viene la autocracia actuante ante el hecho de la pregunta que conmueve o que motiva lo que han negado permanentemente, que es que no hay crisis humanitaria en Venezuela, que aquí todo el mundo vive feliz y contento. Esto sumado a los hechos del sábado 23 de febrero, de la violencia generada en el puente de Pablo Santander y en el puente Simón Bolívar, allá en la ciudad de Cúcuta, y el enlace que hay con el estado Táchira en Venezuela. Todo eso genera una matriz de opinión que ya el mundo tiene muy clara, que Venezuela, su gobierno se alejó del sistema democrático y que viola constante y permanentemente la Constitución. Pero aparte de este hecho,
Daniel Garrido, un periodista venezolano, también corresponsal de Telemundo News, viene a estar en guardia para tomar fotografías, y toma fotografías cuando el SEBIN está rodeando el Hotel Cayena, aquí en la Castellana, y por esa razón es detenido Daniel Garrido, que estoy averiguando todavía, sí, porque me informaron que ya lo habían puesto en libertad, pero estoy todavía averiguando para la confirmación de esa libertad. Pero a Daniel Garrido también le quitan sus teléfonos, lo dejan incomunicado y lo dejan en la avenida Boyacá, que no tiene nada que ver con el lugar donde fue detenido. Ni siquiera lo dejan en un lugar donde pueda agarrar un transporte o el metro, porque en la avenida Boyacá no pasan transporte. Todas estas cosas conforman una política de hace 20 años que ha venido agrediendo permanentemente el ejercicio del periodismo en Venezuela, pero que ahora se confirma y le da la vuelta al mundo con esta agresión a un corresponsal extranjero, porque a los otros no los habían dejado pasar del aeropuerto. También tengo entendido, según informaciones que me han llegado, que esta fue una entrevista solicitada por la propia gente del gobierno, para como entrevistas anteriores que habían concedido ya. Pero resulta que ante la realidad mostrada en la gráfica del hecho de comer de un camión de basura, incomodó grandemente al gobierno, y es por esta razón que expulsan a Jorge Ramos de Venezuela. Error gravísimo desde el punto de vista comunicacional, según mi opinión, error gravísimo que pudo haberse evitado, porque ahora todo el mundo se enteró de la forma como amenazan y presionan a la prensa en Venezuela. Justo sobre esto quería preguntarte, porque el comentario en redes sociales tiene que ver con lo que le ha tocado vivir a los periodistas en Venezuela, los medios de comunicación. Bueno, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas, ha provocado la presencia de varios corresponsales, la atención mundial en torno a nuestro país, pero es una situación francamente y tristemente recurrente. Quisiera tu opinión, tu análisis, porque está el caso de Annika Ronstein. Ella es residente en Suecia y, bueno, fue detenida, la robaron los colectivos en la frontera con Colombia. Ella contó su experiencia, lo ha vuelto a hacer a través de las redes sociales. El caso de Billy Six, lo conversamos contigo, este periodista alemán detenido, que lo pasan a jurisdicción militar en nuestro país. Quisiera tu comentario al respecto, te escuchamos. Bueno, evidentemente cuando un gobierno no está ajustado al sistema democrático, cuando no respeta las leyes, cuando no respeta la Constitución, que establece perfectamente el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la opinión y el derecho a la información, que debo decir no es un derecho para el periodista, es un derecho fundamentalmente para el ciudadano que recibe el insumo informativo. Es una política del Estado venezolano de agredir, porque no permiten que los periodistas averigüen, indaguen y conozcan y una vez comuniquen la verdad que se esconde en la noticia. Este es un tema recurrente. Esta es una política de Estado contra los medios de comunicación, contra las emisoras de radio. De hecho, hoy estaba con Atel visitando Rumbera Network 947, una emisora allá en Cojedes. También aquí, este caso de Daniel Garrido, los periodistas que quedaron atrapados en Colombia, en Cúcuta, con el cierre de la frontera que no los permiten regresar a su lugar de trabajo en el estado Táchira y en otros lugares de Venezuela, el cierre de las emisoras de radio y de televisión, comenzando con el cierre de Radio Caracas Televisión. Todas estas cosas conforman un comportamiento que odia la información, y no es que la odien porque les nazca pensar que esta es una profesión deleznable y que no debe tener esta capacidad de desarrollo en Venezuela, sino porque le tienen pánico a que se conozca la verdad. Y como el periodista lo que busca es justamente eso, desnudar esa verdad que está en la noticia, pues somos enemigos irreconciliables en lo que se refiere a la información que deben buscar los periodistas. Y hay que estar preparado, hay que conocer en el estado en que estamos viviendo hoy en día y utilizar la inteligencia al máximo para ganar información que ellos quieren colocar en sus declaraciones como ciertas, cuando el pueblo venezolano sabe que no es así, que están muy lejos de la verdad y que lo que dicen o tratan de informar
no se acerca ni un milímetro a lo que en realidad está sucediendo. Tenemos que estar claros en que no hay una política que permita el desarrollo del trabajo de los periodistas en Venezuela. Pinedo Guía, gracias por atendernos, acompañarnos. A propósito de lo que dice el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, lo hemos reiterado en este espacio y en la mañana, el fundamento del sistema totalitario, decía Václav Havel, es la vida en la mentira, y no es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro. Por eso vemos situaciones como las que hemos narrado hace algunos minutos, lo ocurrido con este periodista mexicano estadounidense Jorge Ramos. Él le ofrece una entrevista en el Palacio de Miraflores, como hace una pregunta incómoda, lo detienen, le roban su material y finalmente lo expulsan de nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario. Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor José Esparza y su lucha contra el SIDA. Cuando algún día se escriba la historia de la lucha contra el SIDA, en un sitio distinguido estará el nombre de un venezolano excepcional, el doctor José Esparza, pionero en la virología en Venezuela y promotor incansable del desarrollo de una vacuna contra el SIDA. Nació en 1945, creció y se hizo médico en la ciudad de Maracaibo y luego se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado. En 1974, regresó a su país natal para incorporarse al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, y allí dedicó más de una década al estudio de diversos virus y demostró que la infección con rotavirus era la causa más importante de la diarrea en niños venezolanos. En 1986, el doctor Esparza abandona su país y se une a la Organización Mundial de la Salud en Suiza, donde lidera varios programas para el desarrollo de vacunas contra el SIDA. Esparza luchó para que las vacunas fueran desarrolladas a costos accesibles para países en desarrollo. Posteriormente, se incorpora a la Fundación Bill and Melinda Gates, dedicada a promover la salud en las poblaciones más necesitadas,
y actualmente es presidente de la Red Global de Virología, cuya misión es fortalecer la investigación médica sobre enfermedades virales. Pese a que buena parte de su vida transcurre fuera de su tierra maravina, el doctor José Esparza es reconocido como un maracucho universal, gracias a que siempre ha mantenido estrecha relación con sus colegas venezolanos y a que sigue impulsando su sueño de una vacuna efectiva contra el SIDA al alcance de todos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Amigos, en Conexión 750, a propósito de esta situación que ha ocurrido en el sur de nuestro país, comentábamos con ustedes que la madre del único menor detenido durante las protestas en Bolívar, Marlin Josefina García, abogó por su libertad en la noche de ayer desde el fuerte Escamoto en Santa Elena de Guairén. Recordar que en esta zona de Venezuela se han registrado al menos 4 víctimas mortales, incluyendo 2 indígenas pemones, según información que ha hecho pública el Foro Penal venezolano. Una de estas indígenas muere producto de 3 disparos en el pecho. Decíamos que íbamos a hablar de esta situación. El tema de la seguridad ha sido motivo de preocupación del Consejo de Seguridad. En tanto establecemos contacto con nuestro invitado, chicos. Vamos a sintonizar con la señal de Naciones Unidas, BPI. En este momento toma la palabra nuevamente Elliot Abrams, representante de los Estados Unidos, que es la nación que ha promovido esta discusión en el máximo órgano de las Naciones Unidas. Ustedes me comentarán si tenemos este sonido, esta declaración. Lo tenemos. Vamos a escuchar a Elliot Abrams. En estos términos se expresa sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. A petición del gobierno legítimo, del presidente interino legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, quien solicitó este socorro de la comunidad internacional. El delegado de Rusia dijo que su país entregó socorro. Yo me pregunto cuánta de esa ayuda llegará al pueblo de Venezuela, porque no se entregó al pueblo, se entregó al régimen, que se lo acaparará
y no sabremos qué parte se habrá vendido a través de prácticas corruptas o qué parte de ello se entregó a los partidarios del régimen. Luego se ha hablado mucho también de la congelación de cuentas y del oro. Y aquí llegamos al meollo del asunto, que es que se debe mucho dinero a Rusia. A Rusia se le debe mucho dinero y a usted le preocupa si ese dinero lo van a cobrar ustedes. Pues mi respuesta es no, si a esta economía se le sigue llevando al hoyo. La única manera que Venezuela podrá subsanar sus deudas es si la economía una vez más puede expandirse. Si este terrible periodo de declive que ha empobrecido el que en su día era el país más rico de América Latina, si se concluye con este ciclo. Y, por último, diré que rechazo frontalmente desde el principio hasta el final, rechazo de arriba a abajo cualquier acusación de intervención militar de un país que está ocupando el territorio de Georgia y de Ucrania, y de Osetia del Sur y Abjasia en Crimea. No aceptamos acusaciones semejantes en esta situación, la rechazo por completo y me sorprende escucharlas en el Consejo. Gracias. Agradezco al señor representante. Intervención de Elliot Abrams, que es el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, designado por el Departamento de Estado. Es la persona designada para defender esta resolución. Bueno, efectivamente respondía a la posición de Rusia, que ya es conocida todavía hoy, un país aliado de Nicolás Maduro. Nos decía ayer el embajador Diego Arria que esta situación podía ocurrir y seguramente el gobierno ruso iba a tratar de vetar, de obstaculizar cualquier iniciativa promovida por el gobierno norteamericano, en este caso dirigida al ingreso de ayuda humanitaria en primer lugar, luego al reconocimiento de la Asamblea Nacional, por lo tanto de Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país, y la necesaria celebración de elecciones justas y transparentes en Venezuela. Nosotros, en tanto establecemos contacto con nuestros invitados, chicos, vamos a hacer una pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Alfredo Romero recibe nuestra llamada. Él es director, presidente del Foro Penal Venezolano, compañero de esta casa en RCR. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Siempre un gusto conversar contigo.
Un gusto conversar con Alfredo. Simplemente precisar las cifras y la información que ustedes han publicado en torno a la violación de derechos humanos en las últimas horas en nuestro país, lo que ha ocurrido con las comunidades indígenas. Decíamos que ustedes confirmaban, me parece que ayer, 4 víctimas mortales, 9 desaparecidos. De estas 4 víctimas, 2 son indígenas de la etnia Pemón, y comentábamos que la madre del único menor detenido en el sur de nuestro país, en Santa Elena de Guairén, ayer abogaba por su libertad en las inmediaciones del fuerte Escamoto. Entiendo, esto es una instalación militar, me corregirá mi invitado si me equivoco. Te escuchamos. Sí, el fuerte Escamoto es del ejército, o conocido como Fuerte Roraima. Allí en este momento precisamente se encuentra el equipo nuestro de Foro Penal de Pueblos Indígenas, coordinado por Orlando Ortiz, que entró a la audiencia de presentación de estos ciudadanos, que tenemos, identificado 26 exactamente, hablamos más de 20, porque hasta que él no salga y que no tiene teléfono ni comunicación allí, no sabemos exactamente cuántos van a ser presentados. Eso por un lado quiere decir que hay por lo menos 20 detenidos, incluyendo a este muchacho menor de edad, de 14 años de edad. Ahí sí confirmamos a esta hora lo que decíamos ayer, todavía siguen siendo, pues en el sentido porque no se ha encontrado otra circunstancia distinta, 4 personas asesinadas, dentro de las cuales, como bien decías, 2 son de indígenas, todos en este sector, en el municipio de Gran Sabana. No hay asesinados, quiero decir, y ratificar en el Táchira verificados. En el municipio Gran Sabana también, vuelvo allí, hemos registrado e identificado, incluso tenemos los testimonios de 43 heridos de bala, incluyendo allí los de Cuparamacay, que fueron heridos el 22 de febrero, que se encuentran, por cierto, 8 de ellos graves en el hospital de Boavista, donde por cierto hay 2 de ellos muy graves, Clever Ortiz particularmente, y Rolando García parece que está mejorando, que es el esposo de Zoraida Rodríguez, quien fue asesinada, quien fue uno de los 4 asesinados, y que cuando su esposo Rolando la auxiliaba allí en el pueblo indígena Cuparamacay, cuando entró las Fuerzas Armadas y disparó contra varios de ellos, pues resultó él también disparado y con heridas graves de bala, ¿no? Quiero decirte que las heridas de bala no se trata de una herida de bala, de un disparo, sino en muchos casos, o en varios casos, son varios disparos. Personas que estaban, sí, ciertamente allí hubo una protesta, hubo una situación, digamos, en relación con este intento de abrir la frontera para que entrara ayuda humanitaria, es que se presentan toda esta situación donde hubo definitivamente un ataque generalizado contra la población civil y donde resultaron entre el 22 y 23 de febrero muchos indígenas no solo detenidos, sino heridos de bala y asesinados. En tu opinión, Alfredo, ¿hay elementos suficientes? Te pido brevedad para elevar denuncia a la Corte Penal Internacional, como sugería ayer el Grupo de Lima en Bogotá. No hay duda alguna, pero en este caso podemos identificar ataques sistemáticos, que es un patrón de conducta que se identifica de una manera histórica, ¿no? Sino ahora un ataque generalizado contra una población civil y además en particular contra la población indígena también. Alfredo Romero, gracias, como siempre, por atendernos, acompañar a los compañeros de esta casa de RCR, del Foro Penal Venezolano, ofreciendo detalles e información cierta acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, tema que ha sido motivo de discusión, por cierto, todavía lo es en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR